Hola con todos, mi nombre es Ángel de Anderas y el día de hoy voy a explicar sobre el sensor de gas ozono. Primeramente procederé a explicar el funcionamiento del sensor de gas ozono. El sensor de gas ozono está compuesto por un sensor de gas electroquímico, que varía su resistencia al estar en contacto con este gas. Requiere de tiempos largos para estabilizarse tras un cambio en la concentración. Esto se debe a que un gas tarda mucho en dejar el material sensible. Este sensor dispone de un calentador, necesario para elevar la temperatura del sensor y que sus materiales adquieran la sensitividad necesaria para poder detectar las concentraciones de ozono. El sensor requiere de dos voltajes de entrada, el voltaje de calentamiento, que es VH, y el voltaje del circuito, que es VC. El voltaje de calentamiento es usado como suministro de temperatura, de trabajo estándar para el sensor, y esta puede adoptar corriente continua o corriente alterna, mientras que el voltaje del circuito detecta el voltaje en la resistencia de carga que se encuentra en serie con el sensor. En la siguiente gráfica podemos observar la curva característica para este sensor y tenemos que en el eje X se encuentra la concentración de los gases en ppm o partes por millón y en el eje Y tenemos la relación de resistencias del sensor, donde RS es la resistencia del sensor y R0 es la resistencia del sensor en 50 ppm, partes por millón de cloro 2. En la gráfica de influencia de temperatura-humedad que podemos observar, tenemos que en el eje X se encuentra la temperatura en grados Celsius y en el eje Y tenemos la relación de resistencias del sensor, donde en este caso R0 es la resistencia del sensor en ambiente de 50 ppm de ozono a 20 grados centígrados y 65% de humedad relativa, mientras que RS es la resistencia del sensor en 50 partes por millón de ozono bajo diferentes temperaturas y humedad. Estructura del sensor de gas ozono. En la siguiente imagen podemos observar que externamente el sensor de gas ozono está conformado por un filtro protector, una base y el sensor electroquímico. Este también posee un calentador para el correcto funcionamiento del sensor electroquímico. Internamente, el sensor está compuesto por un tubo de cerámica micro de Al2O3, que es óxido de aluminio, mientras también posee una capa sensible de SnO2, que es dióxido de estaño. Por último, el electrodo de medición y el calentador están fijados en una corteza hecha de plástico y esta está protegida por una red de acero inoxidable. Y hay que tener en cuenta que el calentador abastece las condiciones necesarias de trabajo para el trabajo de los componentes sensibles. Disponibilidad en el mercado. Este sensor es ampliamente utilizado en alarmas de concentración de ozono doméstico, alarmas de concentración de ozono industrial y detectores de concentración de ozono portátil. Debido a su gran uso, es muy fácil de encontrar este sensor en tiendas online como Amazon o eBay. Y su precio varía entre los $14 y $35, que pasándolo a moneda local estaría entre 54 y 136 soles aproximadamente. Características técnicas. Después de que el sensor es alimentado, necesita calentarse alrededor de 20 segundos, aunque recomiendan que esté activo durante 48 horas para calibrarse. En este sensor de ozono, la salida analógica aumenta con la concentración. A mayor es la tensión, mayor es la concentración. El material sensitivo de este sensor, como ya mencionamos, es de dióxido de estaño. Cuando hay presencia del gas ozono, la conductividad del sensor varía, y a mayor concentración de gas ozono, mayor es la conductividad. Así que cuando se esté usando este sensor, es necesario realizar un procedimiento de calibración, de acuerdo a la curva característica que vimos previamente, según los requerimientos que desee el usuario. Ahora procederemos a mencionar algunas precauciones que hay que tener en cuenta al momento de usar este sensor.
Primero, no importa si el sensor tiene o no energía. Si se coloca en una alta concentración de gas durante mucho tiempo, las características de los sensores se verán afectadas. Y si el gas del encendedor rocía el sensor, causará un daño extremo. Siguiente, si el sensor está expuesto a grandes concentraciones de gas corrosivo, no solo dará como resultado la corrosión de la estructura del sensor, sino que también causará una atenuación sincera de la sensibilidad. También tenemos que la sensibilidad del sensor se verá reducida si se salpica o se sumerge en agua. Y por último, debemos evitar la formación de hielo en la superficie del sensor. De lo contrario, el material de detección se romperá y perderá sensibilidad. Gracias.